Bendito seas tú, Dios Padre amado, Dios Todopoderoso eterno, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, por este Shabbat. Que seas tú nos dé más entendimiento y revelación acerca de tu voluntad y de tu palabra, y que tú nos santifiques en tu verdad cada día más y más. Padre, te suplico por cada uno de nosotros aquí. Solo tú conoces nuestros corazones, solo tú conoces nuestra condición, solo tú conoces lo que cada uno de nosotros está viviendo, Señor, y lo que necesita. Padre eterno, que sea tu voluntad y tu misericordia, Señor, ayudarnos en cada una de nuestras necesidades, sean espirituales, sean emocionales, sean físicas, sean monetarias, sean económicas. Tú que eres bueno y bondadoso, Padre amado, que seas escuchando la oración y la petición de cada uno de tus hijos, y aún de mis hermanos que están allá, Señor, en sus casas, allá por medio del internet, que también, Señor, tú los bendigas y los guardes y los guíes y los ayudes conforme a tu propósito y a tu voluntad. Que tu paz sea sobre nuestras vidas, que tu paz sea sobre nuestros hogares, que tu paz sea sobre todo lo que tú nos has concedido, Padre amado. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, te suplicamos y damos gracias. Amén, Señor. Nosotros ayer, el jueves hablamos de algo, contamos acerca de la ley, de la dificultad que hoy en día tenemos para guardar la ley. ¿Verdad? Porque recuerda que la ley viene acompañada de rituales. Y hay rituales que no se pueden cumplir hoy en día. Ahora el punto es cómo podemos acercarnos a la ley, porque Pablo dice que la fe no invalida la ley, sino que la confirma, ¿verdad? Y Pablo en otra parte también dice que la ley es buena si se usa legítimamente. Amén. Quiere que la ley tiene una parte que es mala si no se sabe usar. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se puede usar la ley legítimamente? ¿Y qué es usar la ley legítimamente? ¿Amén? ¿Y cómo es que la fe no invalida la ley, sino que la confirma? ¿Entienden? ¿Cómo podemos nosotros ver esto? O sea, entonces, ¿cómo relacionamos la ley y el espíritu? Hay un nombre que dice el apóstol Pablo con el apóstol Santiago, cuando dice que el apóstol Pablo dice que no por obras, o sea, se refería a las obras de la ley, que no se podían justificarse por la aprobación. Y el apóstol Santiago dice la fe sin obras muerta. La obra decía relación a la obediencia a la Torah. O sea, Pablo dice que ¿de qué te sirve así tener la fe? O sea, que si la fe invalida la ley, no, porque la confirma, porque nosotros basamos en lo que dice la Torah es que vamos a conocer el propósito de Dios con la redención que Él quiere hacer al final. Porque si no conocemos la ley, entonces, ¿dónde vamos a poner nuestra fe? Nuestra fe sería a los cielos. No tenemos una base en la cual nosotros poner nuestra fe. Sí, pero fíjate que, aún la ley, cuando hablamos de la ley, si nos referimos a la ley de Moisés solamente, encontramos algunas dificultades. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés no se especifican ciertos pecados. No se especifican ciertos pecados. La avaricia no está especificada en la ley de Moisés. ¿Dónde dice en la ley de Moisés que no avariciarás? Pero bien, codiciar no será avaricia. Bueno, fíjense que el mandamiento que dice, no codiciarás ¿qué? No olvides de tu prójimo. Ahora, pero eso significa que tú puedes codiciar otra cosa. ¿O no? ¿Y otra cosa no es el prójimo? No, porque si tú codicias el dinero, pero no es de tu prójimo. No, el oro está en la tierra, no es de nadie. Si tú codicias el oro y vas y trabajas como loco y lo sacas, ¿le estás robando a alguien, no? No, usted se refiere al dinero, el dinero es por el hombre. No, estamos hablando de judiciar la riqueza. Amén. Amén. No vamos de nadie, sino que encontramos una mina de... Por eso, el punto es que en la Biblia dice de que no codiciarás, pero lo que tiene tu prójimo, ¿verdad? El punto es donde dice en la Biblia que sobre todo en la ley de Moisés, que no se debe avariciar, que es pecado avariciar.
¿Dónde en la ley de Moisés dice eso? ¿Dónde en la ley de Moisés se tipifica la lascivia como un pecado? Yo no estoy en contra de que estas cosas son pecado. Estoy diciendo es que cuando relacionamos el ministerio del Espíritu con el ministerio de la ley se queda corta. ¿Entiende? A eso me refiero. O sea, para una persona antes de nuestro Señor, en realidad que se pegara a la ley literal, no tendría problema con la avaricia. Claro. Porque no era pecado. Para él no era pecado. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés no decía que era pecado. Ahora, cuando viene la revelación del Espíritu y viene el ministerio del Espíritu, entonces nos lleva realmente a demostrar cuán grande es el pecado, aún más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por la avaricia es que mucha gente comete pecado. Perdón, pastor, en el Salmo 119, 30, que inclina mi corazón a tus testimonios y no a la verdad. Eso está en Salmo. David, ahí puedo ver. Claro, ya David, recuerda que David llegó a tener un entendimiento mucho más grande de cualquier otro judío, por la revelación que recibió el Espíritu. Pero aún así, o sea, él entendía que el amor por las riquezas lo podían llegar a apartar del amor por la palabra, el amor por la enseñanza del Señor. Por lo tanto, le pide al Señor que lo ayude a amar su palabra y no irse detrás de las riquezas. Amén. Pero para eso sí, ahora si la persona se iba, en realidad eso no era pecado, aunque lo apartaba del camino de Dios. ¿Qué quiero traer con esto, mi hermano? O sea, que no tenía todo el conocimiento para que él pueda sentir que estaba haciendo pecado. Claro. Y además, ¿por qué? Porque en sí la avaricia para él no era pecado, aunque la avaricia lo estaba llevando a apartarse de su Dios. Amén. Que en sí eso era lo malo, el engaño. Ahora el punto es, lo que quiero traer es el punto de que cuando nosotros estudiamos la ley de Moisés, encontramos varias cositas. Encontramos que primeramente está la dificultad de aplicarla tal como Moisés la dio, por las dificultades que hay en cuanto a los rituales. ¿Amén? Primero. Segundo, que la ley de Moisés es muy literal. Amén. O sea, no abarcaba, sino que abarcaba específicamente, cada pecado era específico, que es lo que no debías hacer. Amén. Entonces, cuando nosotros encontramos hoy en día, que se nos dice en la palabra, que busquemos el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que entender que la voluntad de Dios no es un solo tema. Toda la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que la voluntad de Dios tiene varias especificaciones. Vamos, la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, ¿verdad? Una voluntad. La voluntad de Dios era que el Mashiach viviera y muriera tal como sucedió. Amén. La voluntad de Dios, dice en otra parte de la palabra, es que demos siempre gracias a Dios. Entonces, en muchas partes se nos habla de la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es un todo, ¿no? que lleva varias cosas ¿para qué la voluntad? Es la determinación, lo que Dios ha determinado que debe hacerse o que debe suceder. Esa es la voluntad de Dios. Todo lo que Dios ha determinado que debe suceder, esa es su voluntad. Amén. Entonces, durante ese tema vamos a tomar solamente un temita, el tema de la santificación. Que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Hemos dicho que santificarse es ¿qué? Hemos aprendido. Entonces ahora, teniendo en cuenta eso de que santificarse significa consagrarse, apartarse, separarse, ¿cuál fue la voluntad de Dios cuando le dio a Israel en el monte Sinaí la instrucción de Moisés? Un solo pueblo aparte, que no sean como las 10 naciones que vienen. Se reveló ante ellos como el único Dios. Interesante, ¿verdad? Porque ahora sabemos que en realidad el mandamiento o los mandamientos de Moisés lo que implicaban era la voluntad de Dios de separar a Israel del resto de las naciones, en el sentido espiritual, de darle primeramente los mandamientos lo que le ayudaban era que a guardarse de no hacer lo que otras naciones hacían
en cuanto a ritos, idolatría y cosas que había, ¿verdad? Entonces, el mandamiento en sí, si uno lo ve desde ese punto de vista, el mandamiento de Moisés, ¿qué es lo que reflejaba? La voluntad de Dios de separar. Reflejaba la sabiduría, la inteligencia, o sea, que fuera un pueblo diferente a las otras naciones. Amén. Entonces, y que el propósito era separar a Israel de la contaminación de otros. Ahora, por eso es que Pablo dice, y volvemos a la pregunta que hice antes, por eso es que Pablo dice que si la ley se usa legítimamente es buena. O sea, ¿cuándo es que la ley es buena? ¿Y cuándo es que la podemos usar legítimamente? Cuando usamos el porqué de la ley, el porqué de la voluntad de Dios de dar esa ley. Entonces, cuando nosotros entendemos que la ley fue dada para apartar a Israel, para que no se contamine, entonces yo tomo la ley en ese sentido, ya no en el sentido literal, porque vemos que en el sentido literal se queda corta, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia me habla a mí, cuando ya viene la administración del Espíritu Santo y me da revelación de que la voluntad de Dios es la santificación, entonces yo tomo la ley ya no como algo literal, porque obviamente tampoco se puede hacer, porque no tenemos las condiciones para hacerlo, pero tomo la voluntad de Dios en la ley. ¿Cuál es la voluntad de Dios en la ley? Que yo sepa cómo separarme, que yo sepa cómo apartarme del resto de la contaminación que hay. Pero ahora, aparte de eso, en esa misma voluntad entiendo que codiciar significa muchas cosas, que no solamente significa que no puedo tomarlo del prójimo, que el adulterio significa muchas cosas, que no solamente es llegar a la intimidad, sino que también tiene que ver con la lascivia, el matar, que no solamente tiene que ver con hacerlo físicamente, sino que también puedo matar a alguien espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, puedo dañarle la vida a una persona. Entonces, lo que quiero decir es que cuando nosotros hablamos de la ley, tratemos de no apegarnos tanto a la parte literal. ¿Por qué? Porque es la letra en sí. ¿Por qué? Porque Pablo dice, la letra mata. Amén, porque nosotros ya no vivimos por la letra, ya no vivimos por el hecho de que no harás esto, sino aún vivimos mucho más ampliamente. Y eso viene de Yeshua, exploramos todo eso, amén. Entonces sería, en este caso tenías que apegarnos al espíritu de la Torah. Amén. Amén. Y a la voluntad de Dios. Exacto, y eso implicaba implica las enseñanzas de Yeshua, por supuesto, porque él era el que estaba enseñando. Amén. Ahora, fíjense, en esa voluntad de consagrarme, si yo vengo del mundo, si yo vengo de un trasfondo gentil, acostumbrado a una serie de rituales y de fiestas que el mundo celebra y me enseñó, ahora Dios me dice, tú eres parte de mi pueblo. Entonces, en la voluntad de Dios, de yo separarme, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo yo puedo separarme de lo que yo era antes y ser lo que Dios quiere que sea? ¿En dónde me voy a refugiar? A hacer lo que Dios estableció que debo hacer. Entonces ya no tomo la fiesta del mundo, sino que me separo tomando la fiesta de ¿quién? De Dios. Amén. Ahora el punto es de que no lo estoy haciendo en cuestión de una ordenanza de ley, sino en una voluntad de consagración. Claro, ¿sí ve la diferencia? O sea, no por obras, no que voy a cantar esto, amén. No mato, no hago, amén. Sino por la fe que me trae a crecer en el amor a Él y hacer su voluntad. Amén. Entonces ahí eliminamos el problema que existe de la ley, que si la ley es un tropiezo o no es un tropiezo. Amén. Nosotros no estamos guardando la ley porque es una ley. No, estamos guardando la ley, o la guardamos, es porque es la voluntad de Dios y la manera en que Dios ha destinado para que yo pueda separarme de lo que era antes y poderme ahora identificar como Israel, como el pueblo escogido, como el pueblo de Dios. Amén. Que aunque Israel no esté junto, yo sé cómo ser Israel. ¿Me entiende? Si yo soy Israel, si yo entiendo que soy Israel, que fui hecho israelita por la fe, que soy hecho pueblo de Dios, ahora también entiendo cómo puedo ser pueblo de Dios aunque viva solo. ¿Y dónde esté? Amén. Entonces el punto no es, y esto le doy gracias a Dios porque realmente el Señor me ha permitido meditar en esto, y es para que lo tomemos así. Nosotros cuando hablemos de la ley no nos enfoquemos tanto en la literalidad de la ley, sino en la voluntad de Dios al dar la ley y cómo eso realmente me ayuda a mí
a entender la ley y a vivirla sin necesidad de ser esclavo de ella ni de someterme a ella en el sentido de vivir bajo la ley. Amén. Pero todo está basado en cómo yo entiendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ahí en la voluntad de Dios, cuando Dios me dice que su voluntad es nuestra santificación, ahora entiendo que aparte de lo que ya el Señor estableció a través de Moisés, y que me puede ayudar a mí para separarme del mundo y para separarme de la contaminación espiritual y carnal que hay, ahora aparte de eso también Dios me permite a mí entender mucho allá, más allá de lo que ya Dios había establecido, y es poder ver las consecuencias de actitudes que antes no eran pecados, pero que ahora entiendo que son dañinas. Ahora, si una persona, basado en lo que leía el texto de la 26, de las 26 excusas, de las 26 razones para no perder la salvación, él dice algo bien interesante que me puso a pensar, y de ahí fue que el Señor me fue ministrando en esto. Él dice de que Dios no castiga sino que disciplina, ¿verdad? Y dice, pero nos disciplina en una forma paternal. O sea, que no tenemos salvación porque Dios nos disciplina por nuestros pecados. Pero en realidad, ¿Dios disciplina por el pecado o Dios, por qué nos disciplina? Sí, pero ¿en base a qué nos disciplina? O sea, yo sé que es el amor de Dios que nos disciplina, pero ¿por qué Él se ve sujeto a disciplinarnos? O sea, ¿qué hacemos nosotros para que nos discipline? No, porque si cometemos una falta, pues entonces Él se va a permitir para corregirnos. ¿Pero está corrigiéndonos por pecados o por qué? Es muy sencillo. Nosotros tenemos nuestros hijos, le damos una orden a nuestros hijos: no hagas esto, si lo haces vas a incurrir en esto y esto y esto, entonces yo tendré que disciplinarte porque tú me vas a obedecer. Entonces, pero cuando tú disciplinas a tu hijo porque le dices que no hagas esto, lo disciplinas porque hizo lo que tú le dijiste o por la actitud de él a ser rebelde. Sí, pero ¿qué padre tiene su hijo que...? No, pero respóndeme esto, o sea, para poder entender. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, le decimos no hagas esto, y nuestro hijo lo hace, o nuestra hija, ¿por qué lo castigas? ¿Por qué lo disciplinas? Porque lo hizo por amor. o por la actitud, a la rebeldía de desobedecerte. ¿Por la rebeldía? Bien, porque depende por lo que castigues, entonces estás dando el mensaje. Pero implica las dos cosas, la rebeldía y la desobediencia, son dos cosas que son iguales, son hermanas. Porque si, por ejemplo, él me dice, la palabra me dice, no mientas, y yo miento. Luego la corte celestial, hay un edicto, te vamos a disciplinar porque desobedeciste a lo que yo te dije que no debías desobedecer. Entonces, me disciplinan primero porque me aman y segundo por el pecado que yo cometí. Porque si no me amaran, me dejan que yo muera en mis delitos y pecados. Eso es lo que la Escritura dice. Que al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso es una versión. Entonces van las dos cosas implicadas. Primero, el amor. Y en segundo lugar, el amor implica la disciplina por la desobediencia a un mandamiento que había: no lo hagas. Fíjense que lo que le pasa a los niños es lo que le pasó a Israel. Israel recibió mandamientos: no hagas esto, no hagas aquello. Y lo hicieron. Y Dios tuvo que tratarlos, ¿verdad? Lo mismo pasa con los niños. Nosotros le decimos a un niño: no haga esto, pero no tenemos en cuenta algo que ya sabemos, que el hecho de que nosotros digamos no hagas esto no le va a dar el poder para que no lo haga. Simplemente lo que le va a causar es una lucha, porque ahora el niño va a estar tentado a querer hacerlo, porque esa es su carnalidad, esa es su naturaleza. ¿Se entiende? Por eso dice que la rebeldía está pegada ¿a qué? Está ligada al corazón del muchacho. Amén. Pero en el caso del creyente, ¿Dios nos disciplina porque pecamos o Dios nos disciplina porque tomamos actitudes que no son buenas? Hermano, aquí en Hebreos 12,
Ahí dice porque el Señor, como estamos diciendo, a él ya obligado en la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, al que ama disciplina, le azota a todos los que recibe por él. Soportar la disciplina y los trata como hijos, porque hijo es aquello que el padre lo disciplina. Pero no especifica. Ok, ¿hay diferencia entre disciplinar y castigar? Yo creo que el castigo va cuando se pasa sobre... No, pregunto yo, ¿habrá diferencia entre disciplinar y castigar? Sí, yo creo que sí. Disciplinar es para que el niño crezca con dignidad, castigar es cuando se ha sobrepasado eso. ¿Qué sería disciplina, hablando en términos nuestros, para un niño? ¿Y qué sería castigo? Por ejemplo, cuando yo disciplino a mi hijo, es cuando ella hace algo, entonces yo la disciplino y haciéndole saber lo que hizo. ¿Pero cómo la disciplinas? Primero, le digo por qué hizo eso. Segundo, le digo a ella que eso no se hace. Y tercero, que eso va a tener una consecuencia. Esa es la aplicación del castigo, pero la pregunta es cómo la disciplina. La disciplina, mire, lo que pasa es que la disciplina es... Aquí estamos filosofando. Yo no voy a pegar sin explicarle. No estoy diciendo eso. Yo tampoco lo No, estoy diciendo que, o sea, pero entonces, ¿en qué parte está la disciplina? Señor, hermano Miguel. No, está bien, no está bien, sí, no estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que para establecer la diferencia entre disciplina y castigo. Ok, le voy a decir esto a ver si logramos ver algo. Cuando usted ayuna voluntariamente, porque entiende que quiere ayunar para tener los fines de su cuerpo, ¿verdad? Y usted se somete y dice, voy a ayunar un día cada semana. ¿Eso qué sería? ¿Disciplina o sería castigo? Es una disciplina. Ahora, ¿qué pasa si hay una dice, por un día a la semana no vas a comer? Entonces ahí está la diferencia, ¿entiendes? O sea, disciplina es aquello que yo hago en bien de desarrollar algo en mi, como se llama, un hábito. Instruir, ¿no? Ajá, es instruirlo. Entonces ahora, basado en esto, ¿cómo el Señor nos disciplina y cómo nos castiga? Pues yo veo en la Escritura que la Escritura es disciplina. Dios dice, haz esto. ¿Sí? Pero tú tienes que hacerlo voluntariamente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no lo hago y Dios tiene que actuar entonces? El castigo, ¿verdad? Dice que el Señor nos disciplina, pero disciplina a través de qué? De la palabra, ¿verdad? Él nos corrige, Él nos instruye en su palabra, amén. Amén. Entonces el punto es, ahora disciplina también puede ser de parte de Dios el hecho de que Dios me niegue algo y no verlo como un castigo, ¿verdad? Pero ahora cuando Dios me trata físicamente, pues ya sí puedo verlo como un ¿qué? Como un castigo. Pero el hecho de que Dios ve que voy por un camino, que yo quiero esto, yo deseo aquello, y empieza Él a cerrarme las puertas para que yo no lo alcance, ¿eso será que castigo o será disciplina? Disciplina, porque estás negándote algo que tú quieres. Pero cuando ya toca tu cuerpo, cuando ya toca tu vida, entonces ya podemos verlo como ¿qué? Como un castigo. Por eso Pablo dice que el que toma la cena indignamente, algunos están ¿qué? Están enfermos, otros están, ¿qué dijo él? Debilitados, y otros están muertos. ¿Ven? Entonces, yo puedo ver la disciplina puede ser alguien que se debilita, más no que está enfermo. Yo puedo estar debilitado en ciertas áreas, más no enfermo, ¿verdad? El que no consiga trabajo y el que no pueda trabajar es otra cosa, ¿verdad? Porque yo puedo trabajar, pero si no consigo trabajo, entonces depende de cómo nosotros vemos lo que Dios hace en nuestra vida, cómo el Señor nos disciplina y cómo el Señor nos castiga. Recuerden que Dios no es menos que nosotros, y de Él aprendemos antes, ¿verdad? Que primero hay que disciplinar y luego hay que castigar. La disciplina es primero y luego es el castigo. El castigo ya como consecuencia de lo que se hizo realmente.
Mas la disciplina es para evitarle a al muchacho, a la persona de que haga lo que no debe hacer. Ahora, en el caso de la avaricia, viéndola como si no fuera un pecado, si no es un pecado la avaricia, ¿qué tiene que hacer Dios con nosotros? Si no tomamos en pos de ella, y si no es pecado, pero nos hace daño. La avaricia es un pecado. Actualmente la conocemos como pecado, ¿verdad? Pero digamos que no fuera pecado, ¿cómo Dios nos corregiría sabiendo que es mala? No estuviera plasmada en la Biblia si no fuera un pecado. Ok. Yo no estoy diciendo de que no sea pecado, estoy diciendo de que, digamos, que no es pecado, no es contado como pecado. Más que haría Dios. En la Torah no aparece como, o en las instrucciones que le dio a Moisés no aparece como pecado. O sea, no se muestra explícitamente o bien ampliamente que sea pecado. Amén. No obstante, Pablo dice que los avaros no Ese es en el Brit Hadashah, ya después. Pero el Brit Hadashah es, como le digo, la expansión de la Torah. O sea, la luz de la Torah, podemos decir así, porque... Pero fíjense, Pablo dijo que los ávaros, ¿no qué? No entrarán en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué pasa si un ávaro se corrige? Bueno, ya es otra cosa. Los borrachos no entrarán en los cielos. Pero ¿qué pasa si un borracho se corrige? Es otra cosa. Entonces el punto es ¿qué es literalmente un pecado en la Biblia y qué es malo? Más no es literalmente pecado. Y cómo Dios corrige una cosa y cómo corrige la otra. ¿Entiendes el punto? Porque si cometemos un pecado, ¿qué viene? Viene castigo, ¿verdad? Pero si vas por un camino que no debes ir, ¿qué hace Dios? Primero nos disciplina. Ahora, si no nos corregimos, ¿qué pasa? Ahora sí viene el castigo. Primero viene la advertencia. Sobre todo que la disciplina viene a hacer los mandamientos. Claro. ¿Para qué son los mandamientos? Para disciplinarnos, para tomar una actitud, para tomar una cultura, Lo que es justo, lo que es incorrecto y lo que es... Y cuando decimos que ese niño es tan indisciplinado, es porque no lo disciplinaron. ahí está hablando de los valores de los... No se le enseñó disciplina. O sea, vamos, un niño que es disciplinado. ¿Qué es disciplinado? ¿Qué es disciplina? A un niño se le dice, usted no puede hablar en medio de una reunión de mayores. ¿Qué es disciplina para el niño? Enseñarle a que, una crianza. Usted no puede poner los codos en la mesa. Eso es disciplina, ¿verdad? Eso no es, o sea, no es una orden. No es un mandato, simplemente está diciendo cómo debe comportarse. Entonces, en el comportamiento se disciplina. Amén. Ahora, lo que se castiga, ¿qué es? Es la actitud, es la indisciplina que toma. Pero a un niño no se le castiga porque no pone las manos a la mesa. Simplemente, oye, te he dicho que no pongas las manos a la mesa. Hasta el punto que ya uno se puede cansar y le da una palmada o algo. Pero el punto es que la disciplina es que enseñanza. Y eso es lo que hace Dios. ¿Cómo Dios nos disciplina? Para todo, para enseñanza. ¿Cuál es su voluntad? Es que yo me discipline, que yo entre en lo que Él ha determinado que debo entrar a hacer. Ahora, cuando yo no entro en esa disciplina, ¿qué pasa? Que Dios tiene que corregirme, Dios tiene que buscar la manera de cómo me va a castigar. Eso lo dice en 2 Timoteo 3:15-17, dice que desde la niñez han salido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden ser sabios para la salvación de María. Pero dice, toda la Escritura, toda es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Y luego, ¿para qué? A fin de que el hombre sea perfecto, o sea, sin tacha, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, yo pienso que todo está abarcado dentro del marco de las Escrituras conforme al plan y al propósito del diseño desde el Eterno. Creo que en la Biblia vemos dos cosas. Vemos mandamiento y vemos disciplina. Mucha disciplina se usa en los proverbios.
Moisés dice no andes con aquel que es lisonjero, habla de lisonjero. no, con aquel que es hay personas que son muy se ofuscan muy rápidamente. Con el iracundo. Bueno, eso, dice no te juntes con el iracundo. Ahora, ¿eso es pecado que una persona se junte con un iracundo? No. Es una advertencia. ¿Ah? Pero no advertencia, pastor. Ok. Es una advertencia. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona no toma ese consejo? Llega a ser como el otro, como el iracundo. Y se junta con el iracundo y viene a hacer lo que no debe hacer. Bueno, es que el problema, porque el iracundo puede explotar en cualquier momento y mete el problema a cualquiera. Entonces, ahora cuando Dios quiere disciplinarnos y ve que uno de sus hijos no atiende el consejo, que no es un mandamiento, es un consejo, y ve que su hijo se está juntando con alguien que no debe y que le va a causar problemas, ¿qué hace Dios? Amén. Aparte que el Espíritu Santo le va a decir, oye, no hagas eso que está mal. Amén. Lo va a rearguir, lo va a corregir. Entonces el punto es que nosotros empecemos a ver, porque nosotros en la mente hemos aprendido a ver a Dios todo siempre como castigo. Todo es castigo, que Dios te castiga por esto. No, Dios tiene su forma primeramente de disciplinarnos. Y por eso dice la Biblia que todo lo que Dios hizo es bueno. Cuando uno realmente lo ve en la bondad de Dios. ¿Cuándo lo veo? Cuando es malo, cuando es mi carne la que se resiste. Cuando yo quiero hacer mi propia obra. Amén. Ahora que usted dice eso, por ejemplo, de los mandatos de las instrucciones que Hashem le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, o sea, queda aparte de los consejos que, por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el libro de Proverbios, de Cantar, de Eclesiastés, porque ahí hay más mandatos. Ahora que usted lo dice, o sea, no lo dice como malo porque son totalmente diferentes a lo que están en la Torá. Pero ahora que usted dice acerca de eso, ya venían siendo mandatos, pero tipo consejos, pero son mandatos de igual forma. Amén. Entonces, ahí hay inclusive, ahorita que el hermano tocó y usted también tocó alguno de los salmos y proverbios, de que, o la hermana también que citó acerca de no... Dice, no mire la copa cuando rojea. Exactamente, que natural está, porque por lo menos, miren que muchos de estos judíos ortodoxos, ellos dicen que el emborracharse con vino no es pecado, porque natural no lo está, y aún así, el Salmo lo dice, pero ellos no lo entienden como tal, porque dicen de que esos no son mandatos realmente... Bueno, el Salmo no dice que emborracharse sea pecado, lo que dice es que no te detengas demasiado en la copa. O sea, es un consejo que te da. Sí, pero aún así... Basado en la consecuencia, porque después dice la consecuencia. Sí. Dice, ¿para qué no son los ojos morados y lo que para el que se tiene demasiado en la copa? O sea, que Dios dice, no hagas esto, es porque te quiero evitar esto. Por eso los borrachos no entran a la reina. Ya eso viene en el Brit Hadashah. Ahora, ellos, teniendo nada más en cuenta de que ellos toman literalmente la palabra o la letra de la Torá, entonces ellos caían en este caso, de que no aceptando, muchos de ellos no conociendo la explicación en el Brit Hadashah, entonces ellos quedarían exentos, en este caso de pecado, porque ellos por lo menos no en la Torá, como usted dice, no dice de que no se emborrachará, no dice, no dice un montón de otros pecados que en este caso acusarían o les salían como evidencia. Entonces no quedarían bajo esta acusación de estar quebrantando. No serían contados como pecadores en ese sentido, pero morirían por lo que hicieron. Claro. Y eso es lo que entendemos cuando dice Pablo que antes de Moisés no había ley. Y donde no hay ley no se inculpa de pecado, más todos murieron. El punto es no es la conciencia, el punto es el punto no está hablando de la conciencia, está hablando de que una vez que tú haces algo que te aparta de Dios, que te va a tomar el camino de la naturaleza, de la vida, inmediatamente estás muriendo, aunque tú no tengas conciencia de que estás pecando. ¿Entiendes el punto? O sea, Dios ¿Cómo conoces en ese caso ese mandato? Claro, aunque no haya ley, pero Dios te juzga es por lo que sigues. Aunque no tengas ley, que te diga esto es malo, esto es bueno,
aunque no tengas esa ley, aparte que hay un conocimiento interno de que algo es bueno y es malo, pero lo que Dios te juzga es el camino que tomas. Lo podemos ver en el caso de Noé, ¿no es cierto? Él no tenía la ley. Pero agradó a Dios, ¿por qué? Porque buscó hacer aquello que entendía que era bueno de acuerdo al conocimiento que tenía. Pero él no tenía leyes, él no tenía mandamientos, porque recuerde que la diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto, ¿cuál es? Hay una clara diferencia, sobre todo las diferencias que pueden haber, hay una que es bien sobresaliente y es la perfección. En el primer pacto no hay perfección, mas en el segundo pacto el llamado es la perfección. Y cuando se habla de perfección, ¿qué pasa cuando usted busca la perla más perfecta? ¿Qué hace usted para buscar la perla más perfecta? O el oro más fino. Más lo escudriñas, más lo examinas, para no encontrarle ningún defecto. Entonces, cuando se habla de perfección en el nuevo pacto, lo que está diciendo es que Dios a nosotros nos escudriña más, o nos hace que nosotros escudriñemos más las consecuencias de las cosas. ¿Para qué? Para que nos perfeccionemos. ¿Hasta que viene la santidad? O sea, Claro, la perfección es consagración. Amén. Cuando el Eterno llamó a Abraham, no había ley, ¿cierto? No existía la ley. No había ley. Entonces, aunque Dios le dio unos mandamientos a Abraham. Ok, pero fue después que lo llamó. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Abraham obedeciera al mandato al llamado de Dios? El conocimiento que tenía de Dios. Pero no tenía mucho conocimiento de Dios. Yo creo que sí. Para usted dejar a su tierra y dejar su parentela siguiendo a que alguien te está llamando que vaya a tal parte, yo creo que hay que tener bastante conocimiento. Ok, absteniéndose de lo que hacían los caldeos, que era la cosa. Pero ¿por qué él se abstuvo de eso? Porque había algo en él, en su conocimiento, en su conciencia de que Dios se le reveló, Dios tuvo que revelársela. Y que de una u otra forma, por ejemplo, viendo de que él viene de la línea del principio, en este caso de Adán y Eva, pues lógicamente Adán le habrá contado a su hijo, Seth le habrá contado a su hijo le habrá contado Noé, está donde Noé. Entonces a ellos de una u otra forma le habrán quedado todas esas experiencias, que de todas formas no era como que un tiempo largo, y mucho menos en ese entonces que pues esta gente vivía años, porque inclusive se dice todavía de que en los tiempos de Abraham se podía creer de que uno de los hijos, en este caso de Sem, todavía estaba vivo. No. En los tiempos de Abraham todavía se dice de que Sem estaba vivo por este tiempo. Recuerde que aunque el mundo se fue detrás de la idolatría por diferentes razones que hoy se quieren explicar, pero había que un conocimiento claro de que existía un Dios único. ¿Ven? Aún escuchando, porque uno tiene que escudriñar las cosas, escuchando una enseñanza acerca de unas enseñanzas que hay en el Medio Oriente acerca de cómo se creó el mundo, que quedaron escritas en unas tablas de arcillas sumerias. Es interesante que en una parte de esas historias, hablando de que estos seres eran dioses, y que a uno de estos seres le habla otro ser que él ni siquiera conoce y le dice: yo soy el hacedor de todo, y le ordena hacer algo. Ahora, tomando eso, o sea, y uno dice, bueno, ¿por qué la gente cuando lee esta historia no se da cuenta de estos pequeños detalles? Que aún para este ser, que supuestamente era un dios, existe otro que es mucho más poderoso que él. Entonces el punto es, y no estoy diciendo que esto es verdad, estoy diciendo de que como aún allí se nos revela de que había un conocimiento de un ser supremo, ¿no? Que estaba por encima de todos y de todo. Entonces, claramente a través de la genealogía de Noé y de sus hijos, se mantuvo en alguna forma, ese conocimiento de un Dios único, de un Dios verdadero. Y que Dios en su deseo fue despertando a todo aquel que se inquietó a querer separarse, a querer mantenerse separado de las cosas, y hasta llegó hasta Abraham, y de alguna manera a Abraham Dios se le reveló de tal manera de que llegó a entender de que realmente no había más Dios sino él, y decidió seguirle. Pero en la Biblia dice que Dios pone el que debe hacerlo bueno. Eso también pudo haber hecho Abraham.
para seguir su voluntad de Dios. Dios pone el querer como el hacer. Claro, pero tiene que... Pero el punto es de que si Dios puso el querer como hacer en Abraham tenía que haber ya una semilla. ¿Entiendes? O sea, un conocimiento. Y Dios le dio la fuerza para que mantuviera firme en esa fe. Amén. No me pongo a pensar, imagínense que poniéndose en el lado de Noé, ves que toda esa magnitud que te ha dado de ese agua que tú has estado ahí cuántos días y tus hijos, eso tenía que pasar de generación en generación. Sí, pero recuerde que aunque ellos se pasan a la nación, lo mismo podemos decir de Israel en el desierto. No vieron todo lo que hicieron y por qué a la siguiente generación todo se perdió. O sea, en realidad, el hecho de que el hombre vea cosas, aún nosotros podemos ver cosas y nuestros hijos no percibirlas o no valorarlas al mismo grado que uno las valora. Entonces cada quien valora de acuerdo a lo que Dios le permite valorar. ¿Amén? Pero el punto que, para retomar todo lo que hemos dicho, es cómo enfocamos nosotros la ley hoy en día y cómo debemos enfocarla. Amén, en el sentido de que cuando hablamos de la ley, porque nosotros tratamos, o este movimiento que se ha levantado, que ha tenido la tendencia de levantar bastante la ley, pero también tenemos tropiezos porque cuando realmente se escudriña la ley hay que reconocer que hay problemas, hay dificultades para obedecerla tal como Moisés la dio. Amén. Aún para el pueblo de Israel. Aún para el pueblo de Israel. Ahora el punto es cómo nosotros podemos tomar lo que se nos enseñó a nosotros a través de los discípulos, cómo ellos nos enseñaron a ver la ley. Amén. Y la podemos tomar, la podemos ver de acuerdo a lo que estamos hablando, es cuál fue la voluntad de Dios cuando dio la ley. Amén. Y la voluntad de Dios la vemos claramente de que era que Israel tuviera una base para separarse de las naciones, para que supieran cómo actuar para con Dios y no imitar lo que las naciones hacían. Amén. Ahora, cuando nosotros, que somos llamados de un contexto gentil y un trasfondo gentil, donde aprendimos a hacer lo que el mundo nos enseñó a hacer, y ahora venimos y se nos dice que somos israelitas, pues entonces, ¿cómo yo veo la ley? Ya no algo como que tengo que obedecer porque no puedo obedecerla tal como está dada, pero lo que puedo ver es la voluntad de Dios en esa ley. O sea, Dios me muestra un camino, que es el Señor, para que entonces yo pueda separarme del mundo y separarme de los pueblos y pueda tener una identidad también, porque yo tengo que tener identidad. Imagínate usted que Dios nos llame y nos diga, usted no llama son aquello, pero ¿qué voy a hacer ahora? Dios me da una identidad. La identidad está donde, en la palabra. Entonces, si hago lo que Dios mandó, lo hago basado en que eso me ayuda a mí a separarme y tener mi propia identidad, tal como Dios me la da. Entonces ya no es cuestión de que es que tengo que obedecer la ley literal, sino que obedezco la voluntad de Dios en la ley. ¿Entiendes? ¿Para qué? Porque eso porque si entramos a discutir o a debatir con otra persona de que la ley está vigente y que todas esas cosas, realmente vamos a tener problemas para debatir o vamos a tener problemas para defendernos, porque nos van a decir muchas cosas y vamos a poder responderlas porque legalmente no se puede responder. Entonces, el punto es cómo nosotros podemos valorar la ley, pero ya no desde el punto de vista que se trata de hacer, sino entendiendo que es una forma de la voluntad de Dios, de cómo Dios me da la ley para que yo entienda cómo o comprenda cómo separarme del mundo y poder caminar como hijo suyo y como llamado de Dios para ser Israel. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 23, 24, quiero decir. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor, en otra parte dice nuestro maestro. Amén. Nuestra ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Mashiach, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos más bajo tutor, pues ya no estamos bajo tutor. Interesante. Amén, porque ¿qué significa que la ley era el tutor? La ley me enseñaba a mí cómo yo separarme, cómo yo apartarme de
de las naciones y cómo poder servir a Dios. Amén. Pero ya una vez que la ley cumple ese propósito, porque me revela quién, ahora al Mesías, y ahora el Mesías me dice que me va a instruir y me va a enseñar de que no es solamente esto, sino que es algo mucho más amplio. Que si quiero ser verdaderamente perfecto, dice la Biblia, a alguien le dijo el Señor precisamente, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y sígueme. Quiere decir, aunque tú obedeces la ley, que no dijo que no la obedecía, ¿verdad? Aunque tú le dices obedeces la ley, no puedes llegar a ser perfecto por medio de la ley, porque la ley no perfecciona nada. Ahora, tienes un tropiezo aparte de eso, que son las riquezas que tienes. Ahora, vende lo que tienes y sígueme, y vas a ver que va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque entonces va verdaderamente siguiéndolo a él, y él aquí va a entender realmente cuál es la voluntad de Dios, y llegar a entender realmente cómo todas las imperfecciones que había en él. El espíritu de la Torah. Amén. Entender mejor el espíritu de la Torah. Entonces, deberíamos o debemos tener en cuenta el contexto de la ley cuando nos toque enfrentar a aquellos que dicen que nosotros estamos viviendo bajo la ley. Claro. Porque de lo contrario hay problemas. ¿Cómo podemos responderle a alguien que nos dice nosotros vivimos bajo la ley? Primeramente una pregunta: ¿de qué ley me estás hablando? Porque en la Biblia vemos que hay varias leyes. Yo sí vivo bajo la ley. ¿Bajo la ley de quién? Para la ley de Dios en el Mesías. Porque todos tenemos ley. Amén. Porque si yo puedo responderle, ¿y tú no vives bajo la ley? Y si dice que no, ¿sabes? Que vive bajo la gracia. Ok, ¿sabes qué dice la Biblia? Que cuando venga el anomos, ¿qué tiene el anomos? El sin ley. Entonces tú no tienes ley. Pero todo el que se acerca a Dios tiene que tener la ley de Dios. Dios estableció una ley por la cual el hombre puede acercarse a él, sea a través del Mesías, que es la única manera que hoy se puede hacer, pero antes había otra forma, que era a través de acercarse a los mandamientos y acercarse al pueblo de Israel. Amén. Entonces, la mayoría dice no vivo con la ley, más vivo con la gracia. el punto es que generalmente se refieren es a la ley de Moisés. Amén. Y en realidad también nosotros no vivimos por la ley de Moisés. Amén. Pero también hay otra objeción que ellos levantan, que dice que nosotros guardamos ahora, o sea, no a nosotros, sino que ellos guardan los mandamientos de la tía, de esos con el mandamiento Que no necesitas nada más. Sí, pero porque no saben lo que dice Juan 16, los 15:10, dice: si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mí. Y eso es suficiente. ¿y cuál es el mandamiento del Mesías? No dan. No, sí, ahí no encaja lo que Ahí no tengo visto. No, y pregunto usted, bueno, ¿cuáles son los mandamientos del Mesías? Porque yo te digo, yo te puedo decir, yo te digo un mandamiento solo. No, dice, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dijo él? Cuando le preguntaron qué obra debemos hacer, que creamos en él, ¿verdad? Y que hagamos la voluntad de Dios. ¿No? Porque él vino a hacer la voluntad de Dios y enseñarnos a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que, ya vimos que es un todo, ¿verdad? Son varias cosas, no solamente una cosa, son varias cosas. ¿No? ¿Pero alguien te iba a decir algo? Claro, ¿por qué? Sí, no, sí, lo que pasa es que esta expresión de que la ley de Moisés se refiere solamente a que algo que viene de Moisés. Eso es solamente una expresión o un hebraísmo, porque por ejemplo Pablo no dijo mi evangelio, está refiriéndose que el evangelio era de él, por supuesto que no. Cuando el evangelio inclusive dice el evangelio del Mesías, está diciendo de que el evangelio realmente es del Mesías. Mismo Mesías dijo de que esta palabra no la hablo por mí mismo, sino de mi Padre. Es más, el evangelio es del Padre. Y el Mesías mismo dice mi evangelio. Cuando dice, o cuando la escritura dice la ley de Moisés, se está refiriendo de que viene de Moisés, por supuesto, pero es un hebraísmo. Un hebraísmo que igualmente... Pero hay algo más. ¿Cuándo se levanta una objeción? Cuando nosotros defendemos algo o tomamos una posición. Por eso es que, ¿por qué hablamos todo esto? Porque nosotros no somos llamados a defender la ley. Ese no es el llamado.
Nuestro llamado no es a defender la ley se defiende por sí misma. Amén. Lo que somos llamados es a dar testimonio de cómo hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque si nosotros, es el problema que ha habido. ¿Por qué hay tanta ahorita objeción hacia la ley y que no guarde? Porque el enfoque que se dio cuando ese movimiento se levantó, tristemente, fue dado a eso, a traer la ley otra vez como la fuerza mayor. Pero no es así, no debemos hacer eso porque estamos cayendo en algo que la misma Biblia nos refuta. Pablo se negó a eso, a que el creyente trayera la ley como a vivirla literalmente, porque no se puede primeramente, y segundo que no es la voluntad de Dios. Ahora lo que sí puedo tomar es la voluntad de Dios que está en la ley, enseñarme cómo separarme, cómo apartarme del mundo y del sistema que vivía y cómo vivir para Dios ahora. Ahora cuando nosotros cambiamos el enfoque, entonces ya no entra, porque yo no vivo para la ley, yo vivo es para hacer la voluntad de Dios. Amén. Como dice Pablo, utilizando lícitamente en este caso para traer conciencia de pecados. Amén. A esta persona, ya después poco a poco el Señor le va dando el entendimiento. Ahora, qué es lo que tiene que hacer. Si alguien pregunta, bueno, ¿por qué entonces tú guardas el sábado? No, digamos que no hablemos de cuestión de la ley, de que yo defiendo la ley. Y alguien ya no puede atacarme por la parte de la ley y me dice, entonces, ¿por qué tú guardas el sábado? Digo, porque el sábado es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el resto del mundo que guarda el domingo ¿quién lo estableció? El hombre. Ahora Dios dice que yo debo separarme del mundo y de lo que está en el mundo. Por lo tanto, ¿a dónde tengo que ir? A lo que Dios ordenó. Amén. Pero entonces mi enfoque no es la ley, mi enfoque es la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios, ¿qué dice Pablo? No dice que la fe no invalida la ley, sino que la confirma. Nosotros confirmamos la ley cuando hacemos la voluntad de Dios, pero no cuando tomamos la ley como el estandarte. Amén, porque recuerden que la ley aún se queda corta. Amén. Ahora nosotros vivimos por un entendimiento mucho más amplio que la misma ley. Entonces el punto es que no tomemos para no pegar nuestro mensaje, no presentemos la ley como la parte principal, sino el llamado principal, ¿cuál debe ser? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Yeshua cuando a los que no creían en él? Dice, porque el que quiere hacer la voluntad de Dios sabe si lo que yo digo es verdad o no. O sea, ¿cómo una persona va a saber si lo que nosotros decimos es verdad o no? Cuando él quiere hacer la voluntad de Dios. Pero el que no quiere hacer la voluntad de Dios, por más que usted le explique, no va a entender. O sea que la ley lo que hace es mostrarme el camino para yo llegarme a la voluntad de Dios. Amén. Parte del camino, porque el camino ahorita se ha dado en el Mesías. No, la gente no va a entender porque yo recuerdo estar conversando con una persona que abiertamente aceptó de que, por lo menos con respecto al sábado, dice, bueno, dice, y fue esta persona que fue la que trajo el tema, yo ni siquiera estaba hablando de eso, y dice de que Dios hizo, y así lo digo, y dice las escrituras que Dios hizo los cielos y la tierra, o el mundo, por decirlo así, en 6 días, y el séptimo descansó. Y dice, y así lo habló. Y yo le dije, ¿cuál es el séptimo? Entonces yo dije, ¿cuál es el séptimo? Así yo. Yo digo, traigo un calendario, te lo muestro. Amén. No, ¿sabe por qué? Porque es bueno nosotros profundizar en esto, porque ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el que permanece en el Señor conocerá la verdad, y la verdad te hace que libre. No estamos bajo cierto tipo de reglas. No, vivimos en la libertad que el Mesías nos dio. Ahora, esa libertad, dice Pablo, no es libertinaje. Hay que entenderlo. O sea, es libertad para yo vivir en la libertad, pero no bajo la presión de algo. Hago las cosas porque entiendo qué es lo que debo hacer y quiero hacerlo. No porque nadie me obligue. Dios no me obliga a mí a hacer las cosas. Él me las presenta.
¿verdad? Soy yo el que decido voluntariamente hacerlas, y Dios me ayuda en ese deseo, Dios me ayuda en ese pensamiento y en esa voluntad. Amén. Estaba hablando más o menos bien a resumir lo que trataban más o menos en el concilio de Jerusalén. Era eso, de no cargar a la gente con la ley. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiera pasado si hubieran permitido que a todos esos que convirtieron los hubieran aferrado a la ley? No pudieron haber llegado a recibir todo el conocimiento y todo el entendimiento que Dios iba a revelar. Entonces, cuando dice el Mesías de Yeshua, cuando dice al fariseo dice que va o caminar dice cielo y tierra y al tiempo hace mucho por ser y hace todo el hijo del infierno que hay que ciertas cosas que los mandamientos y ordenanzas que les iban a aplicar a ellos o a qué. Claro, más que todo a la enseñanza de ellos, a la enseñanza de los rabinos. O sea, que recuerda que hoy en día el hermano me mandó un video donde un profesor de una universidad habla de que todo el judaísmo no está basado en la Biblia. Y lo dice un judío. ¿Amén? Que todo el judaísmo, lo que es la base del judaísmo hoy, la fe del judaísmo, no está basada en la Biblia. Amén. Entonces, ¿usted está hablando de qué era, perdón? No, que dice que los escribas y fariseos recorren tierra y cielo. Amén. Ahora, Pablo también dijo, Pablo también hizo una ¿cómo se llama eso? Una apología de Dios cuando usa a Agar y a Sara. Un paralelismo. Paralelismo, ¿verdad? O algo así. Una comparación, ¿verdad? Y él dice, Agar es el Sinaí. Y el Sinaí da hijos para esclavitud. ¿A qué se refería? ¿Por qué? Porque la ley literal te esclaviza. Amén. Más el espíritu te abre el entendimiento. ¿Qué es la diferencia? No es que la ley sea mala, porque Pablo no es grande de repetirlo. Simplemente que si tú pides solamente por lo literal, que te quedas corto. Porque es más adelantico, Pablo mismo ahí dice, después que digo que acá hizo la comparación, luego le dice, estad pues firmes en el capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Mashiach os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. El punto es que si una persona, miren, si una persona se quedaba en la ley, entonces en la ley tú podías ser borracho y no había problema, podías ser avaro y no había problema, podía tener lascivia y no tener problema. ¿Entiendes el punto? O sea, la ley era corta en ese sentido. Entonces, pero ahora en el espíritu la ley se perfecciona. ¿Por qué? Porque entonces ahora yo puedo ver más allá de lo literal. Y esa es la diferencia. Entonces, por eso nadie puede vivir por la ley. El que vive por la ley pues está sujeto a querer hacer lo que dice la ley, dice. Y para él muchas cosas no son pecado. Y por eso usted ve ciertas cosas dentro del judaísmo que usted queda, como así. Pero es basado en lo que ellos están siguiendo. Pero para nosotros que el Señor nos abre el entendimiento de qué es pecado realmente, entonces vemos que se quedó corto. Porque ahora la Biblia de la avaricia es pecado, o la avaricia me lleva a un fin, el amor al dinero me lleva a un fin. En la Biblia Moisés dice que el amor al dinero es malo. Amén. Pero en la revelación del Espíritu me dice, oye, si amas mucho el dinero te vas a desviar. Que dice que Dios te da la fuerza para hacer la riqueza. Para hacer la riqueza. Amén. Entonces el punto es que hay que entender, por eso es que debemos nosotros, y miren que todo yo sé que esto me va a sentir un poquito mal, se lo digo, no creo que yo les comparto esto porque yo no me siento mal. Yo también me siento mal cuando yo en un cierto momento defendí lo que creía que era, porque a Dios a uno no puede entender todas las cosas, o no voy a entender muchas cosas, pero en la medida que voy entendiendo sé que muchas cosas que he dicho tengo que corregirlas. Claro. Y eso no está mal. Lo importante es que voy creciendo, que voy avanzando y que Dios nos va perfeccionando. Ahora,
Si ayer le dije a mi mamá que tenía que guardar la ley de Moisés porque era así, entonces no, man, no vamos a guardar la ley de Moisés no porque Moisés lo dijo, sino porque en la ley de Moisés Dios nos enseña su voluntad de cómo debemos separarnos del mundo. Entonces pues, se corrige un poquito la cosa y simplemente cambia la posición, pero el enfoque es el mismo. Amén. Entonces la ley cuando se guarda por la letra se le carga y te mata. Pero cuando la ley se guarda en fe, en amor a Dios, reconociendo que Él nos da la oportunidad con esa ley de llegar a su salvación en la vida eterna. No, tú ya eres salva. No, por la ley no llega a la salvación. De la vida eterna, o sea, bajo esa alianza que uno se enseña. Pero no solamente la ley de Moisés, sino cuando toda la ley. Amén, completamente. Amén. Que ya nos ha dejado Yeshua, todo más amplio, nos lleva a esa vida eterna. Claro. Cumpliendo todo eso. Pero no por carga que, oye, por eso. No. Hay una parte que dice, en la Biblia dice, no por obra. Amén. O sea, no, la perfección no es una obra. O sea, el que yo aprenda a despojarme de lo que tengo para compartirlo con los necesitados, con los pobres, no tiene que ser no, o sea, yo no estoy haciendo porque es un mandato. Fíjense bien, lo estoy haciendo porque el mandato me enseña a mí cómo aprender a despojarme de aquello que me quiere atar. ¿Se entiende? O sea, esa es la perfección. La perfección va más allá de lo que es el mandamiento. ¿Por qué? Que ya no hace las cosas porque debo hacerlas, obligación, sino que estoy buscando mi propia perfección. Yo no quiero que el dinero me ate. Y por lo tanto soy libre en la capacidad de dar a otro. Amén. Entonces ya no está basado en que lo hago porque es un mandamiento. Porque entonces si lo hago un mandamiento estoy buscando una obra. Pero en realidad Dios me lo cuenta como obra cuando yo me perfecciono. Ahora entiendo por qué una vecina me dijo, ¿usted guarda el Shabbat? Y yo le digo, sí. Usted está haciendo lo mismo que los judíos, pero no le entendía a ella qué me quería decir. O sea, que ellos han puesto una carga, ¿me entiende?, al guardar el Shabbat. Lo hacen como una carga. Así ellos están tratando de hacerlo todo correcto. Pero cuando yo le dije, a ella le expliqué que en primer lugar para guardar algo usted tiene que conocer quién lo hizo y con qué amor tú lo haces. Pero que ese día no puedes tener lo que quisieras tener, pero lo que Dios te brinda y tú lo haces con el deseo de tu corazón y le sigues con humildad todo lo que Él te da, tú lo puedes guardar para agradarle a Él, pero con amor, no porque ya está, lo tengo que hacer, ¿me entiendes? Sino por el amor a que Él dijo de ti. Bueno, la diferencia entre cómo nosotros podemos guardar el Shabbat y cómo lo guarda el judío está basado en qué piensa el judío cuando guarda el Shabbat. Pero la gente no es así. Claro. No lo guardan correctamente, no lo guardan correctamente. Claro, ahora, conforme a lo que ellos creen. Ahora, recordemos algo, esto que nosotros aún practiquemos las cosas en la forma como tenemos en la voluntad de Dios, no va a evitar que nos comparen con ellos, porque celebramos ciertas, guardamos ciertos mandamientos, digámoslo así. Amén. Eso no implica que, o sea, no va a evitar que nos van a comparar. Pero creo que lo que nosotros podamos explicar y enseñar es lo que es importante. Amén. Amén. Hubo un judío caraíta, él es celoso también de la Torah, pero más no de la Torah oral, que es la serie de la judía. Ellos dicen, él mismo dice, yo no lo guardo como el resto de los judíos, yo no me hago me hago un guapo, por decirlo así, o me amargo ese día. Yo no lo guardo porque ellos lo que hacen es un montón de cosas que en vez de ser un descanso, lo que se hace es una carga. Y digo, yo no. Luego hago con el mandamiento y lo que entiendo del mandamiento. No me pongo este montón de carga que me hago aquí, que me amargo acá, que yo hago acá, no prendo aquí, no prendo allá, no como esto, no. Eso es lo que fíjate que aún para el pueblo judío es una carga a la conciencia el hecho de que aún cuando ellos dicen que guardan la ley de Moisés, en realidad no pueden guardarla, porque Pesach no pueden celebrarla como debe celebrarse. Amén. Shavuot tampoco puede celebrarse como debe celebrarse. El día de la expiación tampoco puede celebrarse como debe celebrarse.
Entonces, aun cuando una persona judía diga que guarda la ley de Moisés, ¿es verdad? Por supuesto que no sé, una vez, pues, yo no sabía de esto y me tuve que quedar callado, pero una vez me encontré en el parque Flushing con un grupo de judíos, un muchachito, entre 13, 14 años, entonces de esos que se veían con ruidos, entonces me empecé a hablar acerca de Jesús, tratando de leer, y pues ya yo tenía cierto conocimiento, cierto estudio, y ya me salió un poco, pero el muchacho me dice acerca del Deuteronomio, no, que el Deuteronomio, porque yo le dije, una cosa, ¿acaso has levantado falsos testimonios? Y me dice, sí lo he hecho. Mire cómo me dice, bueno, entonces quiere decir que eso es un pecado. Y dice, no, yo lo he hecho, pero en el libro de Deuteronomio, en el capítulo, no recuerdo qué capítulo dice, en el capítulo tal, versículo tal, dice de que falsos testimonios, pero no enfrente de una corte. Yo puedo hacerlo fuera, pero de una corte no. Porque es literal, ¿sí entiendes? Ese es el punto. Exactamente, entonces yo me quedé. ¿Y qué podía yo decir? Yo me quedé, ups. Te estoy diciendo que hay muchas cosas que con la ley no se pueden contar como pecados. El punto es que nosotros, primeramente no vivimos por esa ley. Primeramente porque no estamos sujetos a ella en cuanto para nuestra salvación, que es lo que busca el judío. Y segundo, porque el Espíritu nos lleva a una perfección. Nos revela mucho más allá de lo que está escrito. Amén. Entonces, leyendo esta semana un comentario de un rabino, y él está diciendo que basado precisamente en la parashá de esta que estábamos viendo, dice que el pueblo judío aún hoy en día vive en un estado de impureza, porque muchas de las leyes y de los ritos, los ritualismos no se pueden hacer porque no tienen el templo, y que ellos desconocen esa parte. Dice, no sé por qué muchos judíos hacen esto y aquello cuando realmente pues no debería ser así, porque no tenemos el templo, y es en el templo exacto donde tenemos o debemos hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces quiere decir que vivimos en un estado de impureza bastante alto. Eso me lo imagino. Ahora, otro judío hablando también, eso sí hablando personalmente como judío, me estaba comentando acerca de por qué razón el pueblo de Israel duró caminando tanto tiempo por el desierto, dando una vuelta innecesaria, precisamente debido a la desobediencia. ¿Sabes qué me contestó el judío? Es que en ese tiempo no había GPS. Sí me dijo, no porque era pecado, me dijo, no tenía mapa de GPS, eso el rey Miguel. Lo que sí también leí como excusas que ellos toman del grupo de judíos es que, lógico, al no tener la posibilidad de cumplir al pie de la letra la Torá por las condiciones que pues, se encuentran hoy en día, pues ellos recurren al misticismo. Por eso fue supuestamente una de las causas o de las razones por las cuales el judaísmo o los judíos hoy en día utilizan mucho lo que es la cábala, el zohar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienen la forma de cumplir el mandato de la Torá al pie de la letra. Yo creo que debemos descansar en cuanto a esto del judaísmo. Es que realmente el judaísmo no sigue el mandamiento bíblico, no sigue la Biblia. Sigue son mandamientos y explicaciones e interpretaciones de rabinos. Amén. Y así que nosotros no tenemos por qué ya como fijarnos mucho en eso, sino más bien es tratar de profundizar en qué es lo que Dios revela, y para eso tenemos el Espíritu Santo, que es más sabio y más poderoso que cualquier explicación que pueda dar un hombre. Fíjense que en Colosenses 1:9 yo encuentro que Pablo habla a las iglesias, todas les habla de esto. Colosenses 1 dice: por esta razón, está en la página para los que tienen la BIM, es la 1204. Amén. 1204 dice 1204
Capítulo 1, versículo 9. Ya estamos inventando una nueva Biblia, nosotros aquí, ¿eh? Dice, por esta razón también nosotros, desde el día en que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Quiero decir que Pablo casi o sea, su énfasis no era tanto en estudiar literalmente la escritura, sino llegar a comprender, entender la voluntad de Dios. O sea, para comprender la voluntad de Dios hay que leer la escritura, literal. Pero el enfoque de la escritura es conocer y entender la voluntad de Dios. No solamente conocer y entender lo que dice la escritura, sino que cuál es el propósito y qué es lo que Dios... Ahora, la palabra voluntad que se traduce aquí es la palabra telema, que viene del griego, y telema significa determinación. O sea que nuestra meta es conocer lo que Dios ha determinado. Amén. Lo que Dios ha propuesto. Esa es nuestra meta. Y cuando Pablo habla de la escritura, en 2 Timoteo capítulo 3, ¿están aquí por favor? O sea que lo que dice el apóstol Pablo también se podría transmitir al tiempo cuando estaban los sumos sacerdotes ahí con el Turín y el Turín, estudiando la escuela de ellos, consultaban a Dios para saber cómo hacer poder. Pero en casos específicos. Y aquí no, aquí está hablando de toda la voluntad de Dios. ¿Sí entiendes? De qué es lo que Dios demanda y qué es lo que Dios realmente quiere, qué es lo que Dios ha hecho y qué es lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Y está haciendo ese tiempo. Y cuando habla en 2 Timoteo 1221, página, Pablo dice a Timoteo esto. Capítulo 1221, sí. Capítulo 3, versículo 12. Damos del 12 para poder entender un poquito. ¿Lo tienen? 2 Timoteo 3, 12. También todos los que quieran vivir piadosamente significa que quieran buscar el conocimiento de cómo servir a Dios. Dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en el Mashiach y Yahoshua serán perseguidos. O sea, todo aquel que quiera vivir conociendo cómo agradar a Dios a través del Mesías, ¿será qué? Perseguido. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjate que una de las cosas más claras de la Biblia es que una vez que tú te apartas de buscar la voluntad de Dios y determinas cualquier cosa por tu propia voluntad, ¿qué estás haciendo? Te estás engañando. Te engañas a ti mismo, y si lo compartes, pues engañas a otros. ¿Qué estamos viendo con esto de las 26 cosas y las 50 que han aparecido? Que aparte que ellos se engañan, están sirviendo también de instrumentos para engañar a otros, a los incautos. Hay gente que se defiende, que ya entiende un poco y dice no, eso no es así, pero habrá gente que sí lo recibe y lo toma como tal. Amén. Luego dice el 14, 3:14, 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por medio de la fe que es en el Mashiach y Yahoshua. O sea, las Escrituras lo que nos dan es ¿qué? Sabiduría para poder ser salvo a través de ¿quién? Del Mesías. Toda la Escritura, dice Pablo, es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción ¿en qué? En justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. O sea que realmente todo lo que la Escritura, el uso de lo que vamos a hacer es que la Escritura nos puede enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia para que sepamos realmente cómo hacer lo que Dios mandó. Amén. Pablo no está defendiendo la ley. Pablo está defendiendo la voluntad de Dios en la palabra. Amén. Como toda la palabra es buena para eso.
pero hay que buscar ¿qué? Ese conocimiento de la voluntad de Dios, no solamente seguir el texto literalmente. Y eso es una de las cosas que a veces sucede cuando se toman ciertos versículos y se quiere aplicar literalmente. No, el Dios no manda a hacer eso. Dios nos manda es a tomar, claro, y tener en cuenta todo lo que Él ha hecho y todo lo que se ha propuesto hacer y todo lo que Él ha determinado hacer. Esa es su voluntad, y en esa voluntad es que nosotros debemos caminar y buscar el conocimiento. No tomar un texto literalmente y tratar de defenderlo como si fuera lo único. No, hay que tener en cuenta toda la revelación, y así entonces vamos a poder estar seguros de que vamos entendiendo lo que es la voluntad de Dios. Amén. Ahora, el Mashiach, nuestro Señor no se cargó con la ley. Él guardó todo lo que Dios mandó a guardar. ¿Por qué? Porque haciendo eso se separaba del mundo, y aún, fíjese bien, que aún guardando el mandamiento de Dios, guardando la voluntad de Dios, se separó aún dentro de su mismo pueblo de los que estaban equivocados. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo se separó él? ¿Cómo separó el Mesías de los mismos dirigentes que estaban equivocados? ¿Haciendo qué cosa? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hacer el bien, servir a lo que Dios le ha demandado, traer luz, traer revelación. Ahora, él no enfatizó tanto defendiendo la ley, sino al contrario, cómo aplicar la ley. Todo su enfoque fue en eso. Amén. Y por lo que mucha gente se pega que donde dice que se debe guardar el sábado en la ley, que Jesús cuando habló de guardar el sábado y todo, porque están buscando las cosas literales, cuando en realidad lo que el Señor nos llamó a hacer es a entender su voluntad, no a pegarnos a lo literal, sino por medio de lo literal llegar a conocer y a entender la voluntad de Dios, que eso es lo que importa. Ahora, en la voluntad de Dios, ahora nosotros mismos los cristianos, para incluirnos nosotros, estamos casi en un punto parecido. ¿A qué están pegando los cristianos? A seguir literalmente lo que dice la Escritura también, aún el nuevo pacto, pero sin llegar a comprender y entender la voluntad de Dios. Y creo que para un cristiano no está malo hacerse millonario, o buscar los millones, o buscar las riquezas. ¿Por qué? Porque literalmente no pensamos en lo que es la voluntad de Dios, lo que es la perfección, lo que es la santificación. Amén. Pero cuando la persona llega a entender la voluntad de Dios, realmente tiene que entender que no solamente es que debo hacer aquello, sino que también debo hacer aquello que no está escrito literalmente, pero que está revelado. Porque para eso vino el Espíritu. ¿Para qué? ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Hay cosas que ustedes aún no pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu, entonces le va la capacidad de poder ¿qué? Entender y comprender. Por eso es que cuando una persona verdaderamente Dios despierta en él el deseo de hacer su voluntad, nadie lo va a entender. Solamente otro que tenga el mismo espíritu, que tenga el mismo deseo de hacer la voluntad de Dios. El resto no lo van a entender. ¿Por qué? Amén. Ahora hay fanáticos de lo literal, pero hay que ser fanáticos de lo no fanático, hay que ser espiritual y buscar lo espiritual. Amén. Todo el conocimiento espiritual que Dios dio es lo que hay que buscar. Ahora, en eso la carga es esa. Tú tienes que asumir que no te van a entender, pero que tú tengas la certeza y la paz y la convicción de que estás haciendo la voluntad de Dios, no lo que alguien te dijo ni lo que alguien habló, sino que tú te has persuadido a través de las Escrituras de cuál es la voluntad de Dios. Amén. Y para eso hay que leer. Ahora, para empezar, en el cristianismo tristemente ni siquiera enfatizamos el estudio de la Escritura. Para empezar, entonces, ¿cómo una persona va a llegar a conocer la voluntad de Dios si nunca lee la Escritura? Amén. Nadie va a poder llegar a conocer la voluntad de Dios a menos que conozca la Escritura. Este escritor cristiano que utiliza mucho la estadística, George Barna, él dice que de 10 cristianos, de los 2 billones que existen en el mundo de cristianos, supuestamente de todas las ramas, solamente 2 de 10 que dicen ser cristianos ven la Escritura y no la leen.
¿Ah? Hay cristianos que se pasan toda la vida leyendo los salmos. Nunca salen de ahí. Sí, y a veces hasta 2 o 3 de lo mismo son los únicos que leen. y realmente los mismos salmos. El 91 pidiendo la protección de Dios. Y hay otros que hay ahí, pero... Y creo que fue en el 2000 que empezaron a leer, creo que fue Crónicas, pero solamente acerca de Javes. Sí. Buscando la bendición de Javes. Amén. Es triste, pero así está el mundo y así está el cristianismo. En primera de Pedro dice 1:9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, porque por fe vamos a poder leer la palabra, de Dios, vamos a conocer, dice, que es la salvación de vuestras almas. ¿Primera de Pedro qué? 1:9, donde dice, dice que amáis sin haberle visto, y que creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahí sigue, teniendo el fin de vuestra fe, es la salvación de vuestras almas. Esa es la fe que va a mover todo el deseo de nuestro ser. Aparte que Dios ya antes que hizo la producción de la tierra, ya había escogido a las personas. Y a través del Espíritu de Dios que nos da, va a ayudar a esa fe a crecer cada día, ¿no? Amén. Lo que pasa es que la palabra fe es muy abstracta hoy en día en el mundo. Fe se usa para muchas cosas. Pero la fe bíblica es la confianza y la creencia en Dios. Pero no en que Dios existe, sino en conocerle y entenderle a Él. Conocer y entender a Dios, su revelación, lo que hizo, por qué lo hizo, y por qué hace lo que hace, y qué es lo que Él quiere y demanda. Esa es la verdadera fe. O sea, la búsqueda, fe significa es la búsqueda de realmente llegar a conocer y a entender a qué dijo Dios. No se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su saber. Alabes el que ha de alabarse en qué, en conocerme y entenderme. Esa es la verdadera como fe, ¿verdad? Dedicarnos a conocer y entender a Dios. Ahora, gracias a Dios que aún venimos poco a poco caminando, poco a poco avanzando y quitando un poquito las telarañas que teníamos por delante, y que no crea, y en la medida que entre más estudiamos y entre más meditamos y entre más oramos y mientras más clamamos, Dios nos va a dar cada día más entendimiento y más revelación y más paz y más libertad. No quiero ver. O sea que sin ser porque misericordia quiero en muchas cosas. Conocimiento de Dios y más chulo campo. Amén. Si algo quiere Dios, es que lo conozcamos. ¿Sí, más, no? A través de las fiestas establecidas por el Pleno como Levítico 23, se conoce también la voluntad de Dios y el propósito para el final de la fe. Porque si nosotros desconocemos así los públicos de Dios o las fiestas de los moedín, las santas convocaciones que era hecho a su pueblo, no a pueblos que a su pueblo, debe comprender y entender todos los propósitos por los cuales Dios obrará con su pueblo para la final de él. No tan solo la relación con la venida del Mesías, sino para los propósitos finales de la humanidad. O sea, los modelos, las fiestas son como geniales, podría decir. Amén. Es que las fiestas era una forma de Dios de darnos a conocer sus planes, sus propósitos, su obra, lo que iba a hacer. Amén. Ahora, los que vivieron antes del Mesías la celebraron simplemente porque era un mandato de celebrar la fiesta. Nosotros hoy en día la celebramos porque entendemos que en ellas había una revelación, había una enseñanza para nosotros de las obras de Dios, de lo que Dios iba a hacer y de lo que Dios ha hecho y está haciendo y de lo que Dios va a hacer. Ahora las guardamos porque
es algo que nos recuerda la obra de Dios. Amén. Ahora, no las guardamos en el sentido en que la Biblia lo manda, porque no se puede, pero las conmemoramos, las tenemos en cuenta, las valoramos, reflexionamos en ellas en el día que se celebra. Amén. Aunque no podemos celebrarla tal como Dios la mandó. Porque no tenemos el templo, no tenemos, literalmente no se puede hacer. Amén. Quiero compartirles algo que el fue lo dije y no pude, y me fui con la inquietud. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de que Dios manda acerca de que cada tenga su propia esposa y ¿verdad? Lo encontré en 2 Tesalonicenses capítulo 4. Segunda Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. 3. Y precisamente está ahí, ese término ahí también. 4:3. Segunda Tesalonicenses 4:3. Dice, capítulo 4, versículo 3 dice, porque esta es la telemad de Elohim, o sea, la voluntad, ¿cómo digo yo? Lo determinado de Dios es determinado. Que se santifiquen, que se aparten de ¿qué? De fornicación. Recuerda que esto está hablando de una parte de su voluntad. Segunda de Tesalonicenses, perdón. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Amén. Yo estoy diciendo aquí estoy amigo ya. No, que esa manera el de Timoteo 2, pero usted es otra cosa y dije. Perdón. Ok. 4:3 dice, porque esta es la telemá, la voluntad de Dios. O sea, recuerda que la palabra voluntad también se traduce como esto es lo determinado de Dios, lo que Dios ha determinado. Amén. Porque esta es la determinación de Elohim, que se santifiquen, que se consagren, que se aparten de ¿qué? De fornicación. No que esto es solamente la voluntad de Dios, sino que esto es parte de la voluntad de Dios. Amén. Que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor. Ese controlar su propio cuerpo tiene que ver con que yo no puedo darle a mi cuerpo todo lo que se me antoja, o hacer todo lo que se me viene a la mente, todo lo que el cuerpo desea. Amén. Las pasiones. Que cada uno de ustedes sepa controlar su cuerpo. El 5 dice, no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Elohim, y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque Yahweh es el que toma venganza en todas estas cosas, como ya le hemos dicho y advertido. Porque Elohim no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Oigan, aquí notaron algo ustedes, en diferente a otras traducciones. Léeme esa traducción en el capítulo, en el versículo. Ok, el 3 dice 4:3. No, el 4, perdón, el 4. 4:4. El texto dice claramente que en los posteriores tiempos. No, 4:4, de primera de Tesalonicenses. La segunda. 4:4. Sí. A cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor, no con pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie peque ni agrave a su hermano en este asunto, porque ya os he advertido y testificado solamente al Señor el vengador de todo esto. Ajá, espérame. Ok, ¿dónde vemos? En el 7, ¿verdad? Porque Elohim no nos ha llamado a impureza, sino a la santificación. Ahora, fíjense bien. Pablo está usando algo que la ley dice, pero lo que él toma de la ley es cuál era la revelación de la ley en ese mandamiento. Después cuando habla de vaso, ¿qué está hablando él? ¿Qué entiende usted por vaso? Cuando se habla de vaso se habla más que del cuerpo, se habla de la parte sexual. Que cada quien sepa con honor, dice. Amén. Ahora, el punto es que
¿Qué podemos encontrar en la ley de Moisés que tenía que ver con la impureza del cuerpo? ¿Recuerdan que hemos leído algo? Dice que cuando el semen es expulsado, ¿qué pasa? Trae impureza, ¿verdad? Entonces, él está tomando solamente la parte de la ley que dice que el expulsar semen, sino más allá de eso. ¿Me entiende el punto? O sea, él no se quedó solamente en lo literal, sino que cómo, de la manera en que yo manejo mis funciones o mis órganos, entonces puedo mantenerme impuro, puedo mantenerme puro. Amén. Porque hoy en día el mundo practica algo que a mí me afecta. No entiendo el término. Lo que es masturbación, ¿verdad? La Biblia no dice que eso sea malo o sea bueno, ni siquiera se nombra, ¿verdad? ¿Cómo entendemos nosotros qué es malo? ¿Y basado en qué? En lo que es la impureza. Amén. Entonces sabemos que eso no es, y segundo que no es eso no es para la voluntad de Dios, para eso se dio nuestros órganos. El órgano se dio para el placer en sí. Amén. Pero eso no está escrito en la ley, y no está escrito literalmente. ¿Y cómo lo interpretamos? Basado en ¿qué? En el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Ahora, entonces, ahí entra que también hay que saber que cada quien también mantenga a su esposa, su propia esposa, y no en pasión de concupiscencia. ¿Qué significa eso? Que cuando se llegue a su esposa no se ponga a practicar lo que el mundo practica. De manera correcta, no de la manera equivocada. Sin laxivia, sin cosas. Amén. Ahora, eso es purificarse. Por eso Pablo dice, perfeccionando nuestra santidad en el temor a Dios, limpiándonos de toda ¿qué? Contaminación, tanto espiritual como carnal. A veces la gente se queda en que la contaminación se tiene con el adulterio y la fornicación. No, puede ver otras cosas. Amén. Ahora, ¿todo eso está en la ley de Moisés? No. Ni siquiera, tampoco está específicamente, no está. Literalmente, ni siquiera en el nuevo pacto. No. Pero ¿cómo entonces, cómo a partir de lo que Pablo enseñaba, el Espíritu Santo nos llega a revelar de que cómo debo comportarme? ¿Por qué? Porque si hago lo que el mundo hace, ¿dónde estoy? En el mundo. Pero Dios me llama a mí a ¿qué? A apartarme del mundo, a purificarme, y para eso tengo que entender de que entonces no puedo seguir practicando lo que el mundo practica, y tengo que empezar a ver la vida sexual de otra manera, y no como había aprendido a verla. Amén. Que la raíz de muchos pecados es las pasiones que uno alimentaba. Amén. Entonces lo que quiero, o sea, lo que Dios nos permite entender hoy es que cómo nosotros realmente no podemos quedarnos solamente en lo literal. Por eso Pablo dice, la letra mata, o sea, la letra te deja cortos, y puedes pecar y apartarte de Dios borrando solamente lo literal. Pero lo que tenemos que buscar es el conocimiento de la voluntad de Dios, y para eso tenemos la ayuda de la Escritura. La Escritura es una ayuda, nos enseña, nos revela, pero el Espíritu nos lleva más allá, porque el Espíritu creo que busca nuestra perfección, y para eso nos es dado, para que nosotros podamos perfeccionarnos y santificarnos cada día más, apartarnos de toda impureza, apartarnos de toda contaminación. Ya que el camino, si alguno de nosotros creía que ya hemos avanzado mucho, aún nos falta largo camino por caminar, y cosas por corregir, y cosas por enmendar, y cosas por limpiarnos. Pero si lo vamos a hacer, pues es que mire, ya está mal. O sea, si no lo haces porque te tienes el gozo de querer hacer la voluntad de Dios, entonces va a ser una carga para ti, o va a ser una carga para nosotros. De acuerdo con lo que hemos conocido, yo digo, lo que me sucedió en mi caso es de que el Señor cada vez me está hablando a través de su palabra, y sacando de nuestras casas todo tipo de ideología, porque aún inclusive dentro del judaísmo o dentro de la rama cristiana, lo que sea, le han tomado como negocio muchas cosas. O sea, inventan
cosas sagradas, metiendo ahí también dentro de ello paganismo. Entonces Dios nos ha dado de su espíritu para que sepamos hacer la diferencia, porque hoy en día, por ejemplo, si vende una menorá, dentro de eso está también un símbolo paganismo. Entonces tenemos que coger y desecharlo. ¿Por qué? Porque Dios dice que sepan hacer la diferencia entre los santos y los paganos. Hoy en día, por más que te vean, por ejemplo, una tienda judía que tiene buenos artículos y todo eso, pero para comprar tenemos que saber discernir. ¿Qué es el negocio? Todo es negocio. Porque ahora solamente lo hacen por negocio. Y lo hacen basado en un temor a Dios. ¿Cómo sacar dinero? Por eso la Escritura dice que cuando era niño actuaba como un niño. Hay cosas que uno va haciendo y porque no tiene entendimiento, no tiene conocimiento y lo va haciendo. Pero a medida que va avanzando, ya uno dice no. Ya sé que esas cosas, aun cuando tienen apariencia de piedad, no son piedad. Amén. Y incluso las personas. También la Biblia enseña que hay gente que tiene apariencia de piedad. Amén. Y que en realidad no son piadosas. Entonces, el punto es de que piedad es el conocimiento de cómo servir a Dios. Entonces, una persona que tiene apariencia de piedad es que aparentemente él sabe cómo se agradar a Dios. Ese saber significa que él ha entendido el llamado de la perfección, el llamado a la santificación y que está en el proceso. Y aparentemente se ve en el proceso, pero que realmente no está en eso. ¿Verdad que se disfrazan así para poder engañar? O para poder sacar provecho de lo que quieren. Amén. El punto es que ahora todo este llamado de Dios a la consagración, recuerda que es algo que Dios pone gozo en eso. Si no hay gozo en eso, entonces estamos haciendo la fuerza. No, cada quien. Ahora, no vayan a hacer las cosas de la noche a la mañana, no porque ahora hemos entendido esto, usted vaya ahora a su casa y a armar el roto. No, vaya, ve poco a poco. Ve poco a poco como Dios te está revelando. Amén. Porque qué tal que usted arranque un cohete y va adelante, ¿y dónde queda su familia? Cuando uno está solo es diferente que cuando tiene la familia. Hasta arranca el cohete y después se le olvidó poner lo suficiente para dar gasolina. Que le quede camino. Amén, sí. No, tenemos que caminar despacio, pero lo importante es que vamos aprendiendo, vamos conociendo, vamos entendiendo, y en la medida que usted decide hacer algo, lo va a hacer porque tiene el deseo de hacerlo, porque lo entiende, porque sabe que es bueno para usted y que no representa ninguna carga para usted. ¿Qué es más fácil decirle a una persona cuando le pregunta por qué guardo el sábado? Porque es un mandamiento de Dios, porque es la ley de Dios, o porque es la voluntad de Dios. Es mucho más fácil decírselo así, porque le está dándome. Claro, porque lo que estamos diciéndole es lo importante de todo esto es hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, ¿y por qué? ¿Y qué tiene que? ¿Por qué Dios puso el sábado? Ya entramos en otra enseñanza. Bueno, porque es una manera de cómo separarse de lo que el mundo hace, de lo que otras naciones hacen y de lo que Dios estableció para su pueblo que se debe hacer. Y así entonces entre menos evitemos el tema de la confrontación de la ley, pues va a ser tal vez mucho más fácil y que Dios nos dé la sabiduría y la gracia para poder compartir esto y no ir con la ley por delante, sino ir con el llamado a hacer la voluntad de Dios, y tal vez nos va a ayudar. Amén.